la doctora Florencia Jiménez. Vamos a estar hablando en la clase de la semana respecto al cáncer de laringe y la rehabilitación del paciente laringectomizado. Para empezar sobre el tema, eh, tenemos en primer lugar la epidemiología del cáncer de laringe. Representa de todos los tumores malignos del organismo el 1 o 2% y el 25% de todos los cánceres de cabeza y cuello. Se da más frecuentemente en hombres que en mujeres entre una edad de 45 a 70 años. En promedio se habla de la presentación a los 65 años. Es más frecuente su presentación en las personas de raza negra y la mortalidad que implica es del 1%. Pasando un poquito a hablar de la etiología, se mencionan una serie de factores de riesgo que aumentan la incidencia del cáncer de laringe. Entre ellos el principal es el consumo de tabaco. En primer lugar, por lejos, el causante de la mayoría de las neoplasias de cabeza y cuello. También el alcohol, que en realidad no es per se un cancerígeno, pero se cree que potencia el efecto proneoplásico del tabaco. Entonces sería esa más bien su influencia en la aparición del cáncer de laringe, potenciando el efecto del tabaco. Y otras que se mencionan son el virus del papiloma humano, la inmunodeficiencia, las ocupaciones, o sea, exposiciones ocupacionales. Entre ellos se menciona el asbesto como producto químico industrial, también el reflujo gastroesofágico. La histopatología, por lejos, el carcinoma epidermoide es el 95% de los casos. El otro 5% involucra tumores de glándulas salivales, tumores neuroepiteliales, tumores de partes blandas, tumores cartilaginosos, lo cual es más raro en el esqueleto laríngeo. Según el grado de diferenciación del carcinoma, se les puede clasificar en diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Y macroscópicamente pueden adoptar el aspecto de ser tumores vegetantes o tumores ulcerados, tumores infiltrantes.
Respecto a su localización, perdón, podemos dividir según su localización al cáncer de laringe en supraglótico, glótico o subglótico. De estos tres, el más frecuente, representando aproximadamente 65%, es el cáncer glótico, que se caracteriza por afectar las cuerdas vocales, la comisura anterior y la comisura posterior y dar manifestaciones clínicas tempranas. De entre ellas, la más frecuente es la disfonía, lo más llamativo. A diferencia del cáncer supraglótico, que no se suele asociar con sintomatología temprana, recién tiene manifestaciones clínicas cuando el cáncer ya es de un tamaño considerable o bien cuando ya produce metástasis por vía linfática. El segundo en frecuencia es el cáncer de asiento supraglótico y el menos frecuente es el carcinoma subglótico, el que se localiza por debajo de las cuerdas vocales, representando menos de 5% de todos los casos. Las manifestaciones clínicas, como habíamos mencionado, dividiéndolos en tres columnas según su localización. em, el cáncer supraglótico se manifiesta inicialmente con parestesia faringolaringea, con carraspeo o sensación de cuerpo extraño. Podría llegar a dar también cierta otalgia, odinofagia, disfagia, litosis, cialorrea. En última instancia, disnea, cuando el tumor ya es eh, de un tamaño considerable. Los tumores que asientan en la glotis, que son los más frecuentes, entre 50 a 65% se manifiestan de forma temprana, en forma de disfonía permanente y progresiva. Y finalmente los tumores subglóticos no se suelen asociar tanto con síntomas tempranos. No es tan característico su manifestación. Se suele presentar en forma de disnea, disfonía o adenopatías cuando existe este tipo de cáncer en esa localización. El diagnóstico se basa siguiendo el esquema, ¿verdad? De atención, inicialmente siempre con la historia clínica, la historia de disfonía o bien de sensación de cuerpo extraño, de disnea, o en los casos avanzados, el, las adenopatías, el crecimiento de las adenopatías a nivel del cuello, la pérdida de peso y muy importante el antecedente de hábitos tóxicos en la historia clínica, antecedente de tabaquismo o de etilismo de larga data. Al examen físico, lo más característico, em, buscar la presencia de enopatías, hacer la laringoscopía en directa para poder caracterizar las lesiones, o una nasofiloscopía flexible, o la toma de biopsias que puede hacerse bien en sala de procedimientos, en el consultorio o bajo anestesia general, dependiendo mucho de la localización del tumor.
em, la tomografía y la resonancia para la estadificación del tumor. Anteriormente dicho, podemos clasificar según la clasificación TNM al tumor, realizar el estadiaje. Y en este punto existen tres tipos de, de escalas, ¿verdad? De clasificación en realidad, según si el tumor se halla en la supraglotis, glotis o subglotis. En la supraglotis hablamos de un tumor T1 cuando está localizado a nivel de la supraglotis y presenta preservar la movilidad de las cuerdas vocales. T2 cuando invade la mucosa adyacente a la supraglotis o la glotis, pero sin fijación de la laringe. T3 hablamos cuando el tumor está limitado a la laringe y presenta fijación de las cuerdas vocales o bien invade el área postcricoidea, los tejidos preepilóticos o el espacio paraglótico o pequeñas erosiones en el cartílago tiroideo. T4 lo dividimos en A y B. A es cuando el cartílago tiroideo invade alrededor de la laringe, ya sea otros órganos, ¿verdad? El esófago, la tiroides, la tráquea. Y el T4B es cuando también invade el espacio prevertebral, estructuras mediastínicas o bien encierra la arteria carótida. Hablamos de un T1 cuando el tumor está limitado a las cuerdas y presenta una movilidad normal. Hablamos de T2 cuando ya se extiende la supraglotis o la subglotis o bien existe ya movilidad afectada de la cuerda vocal. T3 hablamos cuando está limitado a la laringe pero no produce fijación de las cuerdas vocales o bien invade el espacio paraglótico con erosión menor del cartílago tiroideo. T4A hablamos cuando el tumor ya invade el cartílago tiroideo o los tejidos alrededor de la laringe, los demás órganos. Y el T4B cuando ya invade el espacio prevertebral, estructuras mediastínicas o bien encierra la arteria carótida. En el caso del carcinoma subglótico, hablamos de un T1 cuando el tumor está limitado a la subglotis, T2 cuando se extiende las cuerdas vocales pero presenta una movilidad normal o disminuida, T3 cuando está limitado a la laringe y produce fijación de la cuerda vocal, T4 lo dividimos nuevamente en A y B. Hablamos de un T4A cuando invade el cartílago cricoides o el cartílago tiroides o bien se extiende a los tejidos alrededor de la laringe. Y un T4B cuando invade también el espacio perivertebral, estructuras mediastínicas o bien encierra la carótida interna. El N que sería la afectación ganglionar y el M que sería la metástasis a distancia. N hablamos de N0 cuando no existen metástasis ganglionares, N1 cuando existe un ganglio homolateral menor o igual a 3 centímetros y N3 cuando la ganglionopatía ya presenta un tamaño de más de 6 centímetros. Las metástasis a distancia, hablamos de un M0 cuando no existe metástasis a distancia y M1 cuando existe metástasis a distancia. Tratamiento, la primera opción consiste en la cordectomía. La cordectomía es extirpar la cuerda vocal inicialmente a través del cartílago tiroides sobre la línea media o bien por vía endoscópica. Em, En este tipo de tratamiento se utiliza cuando no existe afectación del aritenoides, no existe afectación de la comisura anterior y la movilidad de la cuerda vocal se encuentra preservada. Para que un paciente podamos ofrecerle una cordectomía, este tiene que tener un tumor glótico que esté en estadio 1, que esté confinado en la porción membranosa del tercio medio del pliegue vocal y, así como habíamos mencionado anteriormente, no tiene que tener afectación de la movilidad de la cuerda vocal. Si existiera algún tumor que exceda los límites de la cuerda vocal,
esta opción de tratamiento no podríamos ofrecer en ese caso, está contraindicado. Entonces el requisito es que esté confinado a la cuerda vocal, sea un tumor en estadio T1, en el tercio medio membranoso y que no altere la movilidad de la cuerda vocal. La cordectomía existen de varios tipos. La cordectomía tipo 1, que es la subepitelial, en este caso se realiza la exéresis del epitelio de la cuerda vocal, pasando a través de la lámina superficial de la lámina propia. Y lo que se hace es separar la lámina profunda del ligamento vocal. Las lesiones de la cuerda vocal sospechosas de transformación maligna son candidatas para hacer una cordectomía de tipo 1 o subepitelial. La cordectomía tipo 2, que es subligamental, en este caso se reseca el epitelio, se reseca el espacio de Reinke y el ligamento vocal. Se preserva el músculo vocal siempre que sea posible. Se puede resecar desde el proceso vocal hasta la comisura anterior. Este tipo de cordectomía eh, es plausible realizar en el caso de que exista un carcinoma microinvasor o in situ severo con posible microinvasión, o bien cuando el examen estroboscópico nos muestre que hay signos de infiltración, como la ausencia de la vibración de la cuerda vocal en el examen. La cordectomía tipo 3, también denominada transmuscular, en la que se reseca el epitelio, el ligamento vocal y también parte del músculo vocal. En este caso también se puede extender desde el proceso vocal hasta la comisura anterior, la resección. Y es indicación de tratamiento en el caso de cánceres superficiales pequeños con una cuerda vocal móvil. El tipo 4, que es subligamental, en este caso ya se extirpa toda la cuerda vocal, incluyendo el ligamento y el músculo vocal, hasta el pericondrio. Se extiende también desde el proceso vocal hasta la comisura anterior y está indicado en el caso de tumores T1A y T2, en los que el cáncer ya infiltra el músculo vocal. Tenemos la cordectomía tipo 5, que se denomina también extendida, que puede ser tipo A, B, C y D, eh, dependiendo la extensión a la que se llegue. La tipo 5A es la extendida de la cuerda vocal contralateral, 5B es la cordectomía extendida del cartílago aritenoide, 5C es extendida de la supraglotis y 5D es la extendida de la subglotis. Em, La tipo 5A está indicada en los casos de cáncer superficial que alcanzan la comisura anterior, pero no la infiltran y tampoco invaden la base de la epiglotis o la subglotis. El tipo 5B, la indicación es aquella en los casos en los que el margen posterior de la neoformación alcanza la aritenoides. La tipo 5C está indicada en los tumores glóticos ya que progresan hacia la supraglotis, pasando por el ventrículo y se extiende hasta las bandas ventriculares. Y la tipo 5D está indicada en los casos en los que se extiende la subglotis. En estos casos, la resección puede ser de 1 centímetro debajo de la glotis con exposición del cartílago cricoides.
Técnica quirúrgica para realizar la cordectomía por tirotomía, el cual es una opción en pacientes que tienen micrognatia con cuello corto o tienen la faringe estrecha o bien son pacientes operados de raquis cervical con fijación. En estos casos se realiza la exéresis de una cuerda vocal tras practicar una tirotomía media, que es una incisión a lo largo de la quilla tiroidea, para permitir el acceso a la endolaringe. Esta ha sido desplazada por la cordectomía por vía endoscópica. Se puede llegar a utilizar en tumores cuyo control visual no es tan adecuado para realizar una cirugía endoscópica por las características anatómicas del cuello, como habíamos mencionado, los pacientes con cuello corto, con micrognatia, con la faringe estrecha y no requiere la práctica de una traqueotomía ni la colocación de una sonda nasogástrica. Tenemos la corectomía por vía endoscópica, en la que el abordaje del tumor se hace mediante laringoscopía directa en suspensión. La biopsia se puede tomar en el mismo acto quirúrgico, hacer una extemporánea para confirmar el diagnóstico y después proceder a la cortectomía propiamente dicha. En este caso se puede usar tanto el láser como los microelectrodos de disección de punta. La ventaja de la cirugía endoscópica es que es muy precisa y permite la preservación del músculo vocal. Tenemos las laringectomías parciales verticales, en este caso la frontolateral, que está indicada en tumores infiltrativos que ya afectan el proceso vocal del cartílago aritenoides hasta la comisura anterior, que serían los T1B. En este caso la cuerda vocal tiene que ser también móvil. La ampliada es cuando se ensanchan los márgenes del ventrículo laringeo y o la subglotis. No está indicado, o sea, está en realidad contraindicada en el caso de que em, exista ya un carcinoma con extensión después del proceso vocal aritenoideo, cuando ya afecta el ventrículo laríngeo y cuando afecta la superficie inferior de las cuerdas vocales. Laringectomía parcial vertical frontolateral en la que se elimina la comisura anterior, o sea, que están marcados los límites de la sección del cartílago tiroides. Se elimina la comisura anterior con la parte asimétrica de la comisura y del ala del cartílago tiroides. Esta técnica permite una visualización muy buena de la endolaringe con buenos márgenes oncológicos. El pericondrio, el cartílago tiroides se secciona en la línea media y se separan lateralmente en dirección lateral. La entrada a la laringe se hace a través de la membrana cricotiroide por el lado contralateral al tumor. Se realiza la fijación de la cuerda vocal junto al cartílago tiroides con un solo punto en la neocomisura anterior del cartílago tiroides. Está indicada en el caso de que el tumor esté limitado a la comisura anterior y afecte unos milímetros de cada cuerda vocal. eh, la laringectomía parcial vertical frontal anterior es similar a la lateral, pero hay menor resección del cartílago tiroides y de las estructuras en la endolaringe. Hay menos remoción de la comisura del cartílago tiroides. Se ingresa a la laringe por la membrana cricotiroidea también. En este caso, la neocomisura anterior es la unión entre las cuerdas vocales y el peciolo epilótico. La laringectomía está indicada en tumores T2 que afectan a todo un pliegue vocal
con o sin extensión de anterior, supra o infraglotis, espacio praglótico y proceso vocal aritenoideo. La extensión infraglótica de hasta 10 milímetros previamente permite la indicación de hemilaringectomía y resección parcial del cartílago cricoide. La extendida se realiza en tumores T3 con resección completa del espacio paraglótico, tumor confinado a una cuerda vocal sin extensión a la comisura anterior y con afectación de la infraglotis pero menor de 10 milímetros. Está contraindicado cuando existe fijación de la laringe. Hay que evaluar muy bien el movimiento de las cuerdas vocales, porque puede haber un tumor muy voluminoso y poco infiltrante al espacio paraglótico, así como a la articulación cricotiroidea. Entonces hay que evaluar muy bien el movimiento de las cuerdas vocales. También está contraindicado cuando existe invasión macroscópica del cartílago tiroides, cuando es un tumor grande, transglótico, del espacio interaritenoideo o que afecta a ambos cartílagos aritenoides, y cuando la infiltración o extensión, más bien, mejor dicho, es mayor a 10 milímetros de la región infraglótica. Anteriormente más de 10 milímetros, posteriormente más de 5 milímetros. La técnica es hacer una traqueostomía fuera del campo operatorio y poner ya previamente una sonda nasogástrica. Se conserva el músculo esternocleidomastoideo con el pericondrio al abrir la línea media para facilitar la reconstrucción endolaringe. La primera sección, que sería la tirotomía del cartílago, hay que hacerla verticalmente a 4 milímetros de la línea media, contralateral al tumor y al menos 3 milímetros anteriormente. La entrada a la laringe tiene que ser a través de la membrana cricotiroidea. La primera imagen es una vista interna de la laringe que determina el tamaño de la lesión tumoral, y la segunda imagen es una vista externa de una pieza anatómica de la laringe que indica a la sección del cartílago tiroides. Dicho lo anteriormente dicho, después de abrir la laringe, se realizan los márgenes oncológicos entre 2 a 3 milímetros bajo visión directa. El margen superior debe ser en la membrana tiroidea, incluido el peciolo del cartílago epiléptico. En el caso de la afectación subglótica hay que extirpar una parte superior del cartílago cricoides también. Y la mucosa del receso piriforme tiene que movilizarse para poder cubrir cualquier cartílago expuesto que quede por la resección. Se puede utilizar con rescate, o sea, como rescate después de una radioterapia. Y en el caso de invasión de cartílago membrana cricotiroidea, o sea, hay extensión extensión extra de la laringe, hay que hacer una laringectomía total. Normalmente tenemos las laringectomías parciales horizontales, las anteriores eran las verticales. Laringectomía parcial supraglótica se indican aquellos tumores supraglóticos T1 o T2, principalmente los T3 o T4 que no afectan al ventrículo laringeo, salvo una aritenoides y que no mida más de 1 centímetro hacia la base de la lengua. En estos casos está indicado la laringectomía parcial supraglótica. Entonces está contraindicado cuando son tumores avanzados que erosionan el cartílago tiroides, cuando producen fijación de las cuerdas vocales o bien disminución de la movilidad, cuando se extiende ya a comisura anterior o al ventrículo, o ahí existe una extensión interaritenoidea o afecta a ambas aritenoides, o se extiende a la infraglotis, o cuando afecta a la pared lateral del receso piriforme, y también en las personas que tienen un deterioro de la función pulmonar. La edad también se considera una contraindicación teniendo en cuenta la función pulmonar, pero es más bien por la función pulmonar y no tanto por la edad. Imágenes explicativas de la técnica quirúrgica de la laringectomía parcial supraglótica, que es una técnica en la que se reseca la epiglotis, se resecan las bandas ventriculares, los pliegues aritenoepilóticos y el hueso dioides, en la mayoría de los casos.
también la porción superior del cartílago tiroides y el contenido del espacio preepiléptico. Se puede extender al cartílago aritenoides, a las valéculas, a una porción de la base de la lengua o bien de la pared medial del receso piriforme. Em, lo fundamental para indicar este procedimiento es que no haya tumor en los ventrículos laringeos, o sea, que exista un margen quirúrgico. El inicio de esta técnica tiene que ser mediante disección y preservación de ambos nervios laringeos recurrentes, ambos nervios laringeos superiores, que tienen como punto de referencia anatómica a media distancia entre los cuernos mayores del hueso dioides y el cartílago tiroides. Corre junto con la arteria laringea superior y hay que tener en cuenta que si lesionamos estos nervios, el motivo por el cual es tan importante no lesionarlos es porque va a dificultar la rehabilitación de la ilusión si es que se llegan a lesionar. De este procedimiento son la neumonía por aspiración y las fístulas faringocutáneas. La aspiración sin la rehabilitación requiere la indicación de totalización de la laringectomía. Y en el caso de las fístulas, se manejan con mantenimiento de la dieta por sonda nasogástrica y esperar que se cicatrice el camino fistuloso. Diagnóstico, el control local, la tasa de supervivencia. El control es mayor en los tumores que son endolaringeos y alrededor de 80% es para otras localizaciones, con tasa de preservación laringea alrededor del 80%. La supervivencia a 5 años es similar. La laringectomía total es del 67 a 90%. En el caso de tumores en estadio 1 y 2, obviamente es mayor que en el resto de los estadios. La supervivencia en estos casos depende mucho de la presencia de la linfadenopatía metastásica y no tanto del tamaño del tumor primario. Los resultados son buenos. Las tasas globales son más del 85% en el caso de la laringectomía supraglótica. Es menor en los tumores T3 y T4, obviamente, pero aún así es buena. En conclusión, después de una laringectomía parcial supraglótica, el desafío es recuperar la función laringea. Entonces debe considerarse como una opción obligatoria en el manejo de casos seleccionados de cánceres supraglóticos. Para los estadios iniciales se usa más bien una laringectomía supraglótica transoral el día de hoy, en la actualidad, mediante la resección con láser, porque los resultados oncológicos son comparables a la técnica clásica abierta y el abordaje endoscópico también ofrece muchas ventajas y no tiene el efecto secundario de lo que es la radioterapia. Presenta un procedimiento quirúrgico conservador porque se conserva la función respiratoria, deglutoria y fonatoria de la laringe. El espacio paraglótico es el espacio que se encuentra lateral a los ventrículos entre la laringe y la pared lateral del seno piriforme. Lo que se hace acá es resecar todo el cartílago tiroides con el espacio paraglótico, así como el espacio preepiglótico. Y tiene que permanecer al menos uno de los cartílagos aritenoides y el cartílago cricoides y el huesoidioides, que son los puntos de reparo para la reconstrucción de una neolaringe. Indicaciones. Está indicado en aquellos tumores glóticos y transglóticos, situaciones en que el tumor compromete la glotis y la supraglotis, o bien la glotis hasta la comisura anterior, o bien es multifocal, o bien es gloto supraglótico. En tumores T1B, T2 y T3, y casos seleccionados del T4. Indicada en el caso que haya fijación del cartílago aritenoides o que exista una extensión infraglótica
de más de 15 milímetros anteriormente y más de 5 posteriormente, cuando invade el cricoides o cuando invade el espacio preepilótico de forma masiva. Las lesiones supraglóticas y transglóticas que afectan la pared faríngea, valéculas, base de lengua, región proscricoidea e interaritenoidea en pacientes mayores de 70 años. Es una contraindicación relativa dependiendo de la función pulmonar del paciente y si está contraindicada en el caso de pacientes que tengan EPOC. El tratamiento que tenemos en el caso de cáncer temprano de laringe es la radioterapia. La dosis necesaria es de 60 a 70 para obtener un resultado de 89 a 90%. La tasa de supervivencia es similar a la laringectomía parcial y la cirugía con láser y tiende a ser el tratamiento de elección en ciertas regiones del mundo. Los importantes a tener en cuenta en el caso de la radioterapia hay que tener en cuenta que los que son indiferenciados son más radiosensibles, o sea, responden más a la radioterapia a pesar de que son agresivos. Las lesiones vegetantes responden mejor que las ulceradas o las infiltrantes. Y las localizadas en el tercio posterior de la cuerda vocal o de la comisura posterior tienen un peor pronóstico. Toda la rehabilitación del paciente laringectomizado, los cuidados que hay que tener en cuenta en relación con la traqueostomía es la limpieza del estoma, la higiene de la cánula. Se puede retirar la cánula para higienizarla, para limpiarla bien o bien retirar el intermediario que sería la cánula interna, ¿verdad? Para limpiar con cepillito, agua, jabón, proteger el estómago y en el caso de moco traqueal excesivo también eh, intervenir, ¿verdad? Para evitar complicaciones posteriores, formación de tejido inflamatorio o secreciones. Eh, Medidas más importantes en el caso de los pacientes traqueostomizados es la fluidificación y la humidificación del aire porque se pierde esa función que cumplen a nivel de la vía aérea superior, la nariz y las estructuras altas, ¿verdad? Para fluidificar y para humidificar el aire. Eso puede producir irritación a nivel de las vías aéreas bajas, ¿verdad? Tos, ¿verdad? Entonces es muy importante bien usar humidificadores del aire o colocar una gasa húmeda sobre la cánula al momento de limpiar, tener en cuenta eso, ¿verdad? Tiene que existir cierta cantidad de humedad en el ambiente como para que no reseque todo el- la entrada de aire, ¿verdad? Por la traqueostomía. Tener en cuenta en el caso de estos pacientes es que se pierde la función fonatoria al someterles al tratamiento, ¿verdad? Entonces, otro de los objetivos es también encontrar una forma en la que el paciente pueda comunicarse, ¿verdad? Producir sonidos para que le permitan comunicarse. En este punto entra en juego lo que es la aritmofonía, que es un término que se aplica en el caso de la palabra, pero producida por una voz esofágica. Se logra esto con tratamiento logopédico, fonoterapia, ¿verdad? No solamente para recuperar la función, sino también para crear un órgano sustitutivo, una neoglotis. El objetivo es encontrar la fuente de la producción del sonido que le permita al paciente comunicarse. Consiste en la introducción de aire en el esófago y después permitir expulsarlo de manera controlada, haciendo vibrar el segmento faringoesofágico y produciendo un tono que se usa como una fuente sonora y que va a ser moldeado por el tracto supravocal. Al igual que las personas que no tienen la laringectomía. Entonces, el aire
entra en el esófago cuando existe una función intraoral suficiente para vencer el esfínter esofágico inferior. Y la habilidad para tomar y liberar el aire es la clave para que sea fluida, pero es un proceso que es largo, que tiene tiene su tiempo relativamente grande, ¿verdad? Porque requiere de mucha práctica. Pero es el primer paso para que los pacientes también entiendan su situación, sus cambios anatómicos para la producción de la voz, tener eso en cuenta y permitirle tener una mejor calidad de vida al paciente. En pocas palabras, existen como técnica de producción de esta la eritmofonía, hay cuatro métodos eh, que se centran en el principio que el aire se somete a una mayor presión en la cavidad oral y después se traslada a una zona de menor presión que sería el esófago. Lo que tenemos que hay que tener hoy en día en cuenta es em, que existen prótesis con buenos resultados. La prótesis fonatoria es un tubo que transfiere un caudal de aire de los pulmones al esfínter cricofaringeo y al pasar a la boca vibra y se convierte en voz por la articulación. Este generalmente es una cánula flexible de silicona con con un circular en el interior en el que la válvula se encuentra y suele tener un tratamiento antimicótico que asegura su inserción. O sea, el tratamiento antimicótico y el vástago de seguridad asegura su inserción en la fístula. Em, la prótesis es la más popular en el caso de aquellos pacientes que puedan restaurar su voz a partir del uso de estos dispositivos. Importante tener en cuenta el soporte nutricional, que tiene que ser adecuado antes, durante y después de la cirugía para que pueda evolucionar de una buena manera la enfermedad y mejorar el éxito terapéutico. Otra cosa importante es que se pierde la respiración de la nariz. Entonces eso afecta el olfato, afecta el gusto también. Otra de las consecuencias de la laringectomía. Afecta la dilución. Existen ciertas maniobras que el paciente pueda ir haciendo para mejorar la dilución, que serían maniobras como el mentón flexionado, rotar la cabeza bien hacia el lado afecto o hacia el lado no afecto, hacer diluciones múltiples, hacer diluciones esforzadas, dilución supraelótica, la supraelótica, entre otros. Estos pacientes son propensos a tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, una de las más importantes también es que el paciente debe bajar de peso, debe reducir el estrés, el, el evitar ciertos alimentos, dejar de fumar, evitar también ser fumador pasivo. Como había mencionado, las técnicas de dilución, comer pequeñas cantidades pero más veces al día. La posición tiene que ser adecuada, hay que evitar acostarse justo después de comer o elevar la cabecera y finalmente la medicación. Muchas gracias por su atención.